Buenas, voy a intentar explicar cómo se resuelven los cronogramas, que son los ejercicios que suelen preguntar en los exámenes de Ingeniería de Computadoras 3, los cuales tienden a valer 2 puntos de la nota total del examen. Y aunque a priori en el libro, a mi modo de ver, lo explica relativamente bien, creo que siempre es necesario tener otro medio, sobre todo un medio visual, quizás para cimentar mejor los conceptos que se han leído para luego poderlo aplicar de forma correcta en la resolución de estos ejercicios. Lo que yo voy a mostrar aquí son las formas o la metodología que yo uso para resolver este tipo de ejercicios. Lo que quiere decir es que no es la única, ni mucho menos. Habrá muchísimas más, e incluso seguro que mejor a la que yo voy a exponer. Pero bueno, la intención de este vídeo sobre todo es explicar cómo las señales van evolucionando y así pues poder rascar esos 2 puntos o estar cerca de esos 2 puntos que facilita este tipo de ejercicios. A la par de cómo se resuelven estos ejercicios, primero voy a indicar aspectos que creo que son importantes o fundamentales para resolver este tipo de problemas. Lo primero que hay que tener claro son los tipos de asignaciones de las señales o de las variables, que concretamente son dos. Una es este tipo de asignación y otra es este otro tipo de asignación. La diferencia es clave. Esta primera asignación, es una asignación inmediata, es decir, el valor 0 en el momento que se ejecute esta instrucción, automáticamente, inmediatamente, se asignará dicho valor a la señal x2. Mientras que esta otra asignación no es así. Esta asignación implica un retardo delta. Es decir, un retardo que, aunque es pequeño, es minúsculo, si es cierto que incide, repercute en la evolución de las señales. Ya destacar que este tiempo delta se le considera cero, es decir, no tiene peso, no tiene importancia, en el momento que se le suma una cantidad de tiempo no infinitesimal. Es decir, hay una gran diferencia entre este tipo de asignación y este otro tipo de asignación. Es decir, a la señal x3 se le va a asignar 0 después de 30 nanosegundos, bajo este tipo de asignación, mientras que la señal S se le va a asignar el valor x1 o x1 en el momento que se ejecute este proceso. Bien, ¿qué diferencia notable hay entre estas dos asignaciones? Esto. El hecho de que llevemos un tiempo o que esta asignación implique un tiempo, una fracción de instante, implica que ese tiempo delta se omite, cosa que aquí no sucede. En el momento que esta instrucción se ejecute, al no llevar un after x nanosegundos o x la fracción de tiempo que sea, implicará que esta asignación no se haga en ese mismo instante, sino en el instante más delta. Y ya por último, y acabo y me pongo a desarrollar este ejercicio, también es recomendable o necesario echar un vistazo previamente de lo que pide el enunciado y sobre todo de lo que hace el fragmento de código. Este ejercicio corresponde al ejercicio número 1 del examen del 2012, de la primera semana, en el cual pide que mostremos, que pintemos el cronograma de evolución de esas 5 señales, x1, x2, x3, s e y. Bien, lo primero que se observa es que dichas señales son de tipo stdlogic. Y acto seguido se observa que la señal x2 será inicializada. Es decir, el hecho de llevar, como he comentado antes, este tipo de asignación implica que en el momento que se ejecute esta instrucción, x2 vale 0.
no se considera el tiempo delta por este tipo de, insisto, por este tipo de asignación. Esta asignación es inmediata. Bueno, después de esta parte vienen una serie de secuencias, instrucciones concurrentes y un bloque secuencial, un bloque process, el cual contiene una lista sensible. Bien, concurrente. ¿Qué significan sentencias concurrentes? Significa que no influye el orden, es decir, no está determinado el orden en que se han escrito. Dicho de otra forma, que nos encontremos la primera sentencia x1 no implica que sea x1 o x1 la señal que se vaya a ejecutar. Perfectamente puede ser x2 o x3. Eso, entre otras cosas, nos lo va a marcar el instante. Bien, ahora, el bloque secuencial, el bloque process, tiene una lista de sensibilidad. ¿Qué significa eso? Significa que este bloque, este proceso, se va a ejecutar únicamente cuando bien x1 o x2 o x3 cambien su valor. En el momento que cualquiera de estas tres cambie, se ejecutarán estas tres instrucciones de forma secuencial, es decir, primero esta, luego esta y luego esta. Y aquí hay un detalle importante. S se ejecuta como primera instrucción y como última instrucción de este proceso. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que no haya ninguna instrucción de tipo wait, por ejemplo, que pare la ejecución, significará que esta primera asignación será sobrescrita por la última. Es decir, si en el instante 1, por poner un ejemplo, S vale 1, porque aquí x1 vale 1, cuando se ejecute esta instrucción, supongamos que x2 vale 2, machacará el valor por el valor de x2. Por lo tanto, esta señal, o esta instrucción, mejor dicho, se podría omitir, porque siempre va a ser sobrescrita por la última. Yo de todas formas voy a plasmar en la resolución del ejercicio cómo evoluciona, es decir, voy a ejecutarlo todo, para que al menos quede, o al menos intente quedar más claro. Bueno, ahora hay que plasmar la evolución de las señales en una tabla, para luego dibujarlo en el cronograma. En mi caso, estoy utilizando una misma tabla para todas las señales. Aquí lo mismo da que se utilice una por señal que todo unificado. Yo en mi caso lo hago unificado porque me resulta más sencillo, pero en otros ejercicios, haré alguno más, lo haré con tablas independientes para que cada uno elija la forma que más le gusta o más le convence. Bueno, lo primero que hace es declarar las siguientes señales que van a ser de tipo stdlogic. Vale. Y aquí la parte importante de estas dos instrucciones es esta, donde x2 en el instante 0, porque todo esto se ejecuta, o mejor dicho, se planifica y ejecuta en el instante 0, x2 va a valer 0. Es decir, en el instante 0, x2 vale 0. ¿Cuánto va a valer el resto? Lo que valga por defecto este tipo de dato, que en este caso es U. Bien, con esto hemos finalizado las primeras dos instrucciones, así que las tacho para ir cerrando o para ir eliminando trozo del código y no me meta ruido o no me distraiga. Bien, ¿qué más sucede en el instante 0? En el instante 0 se ejecutan estas sentencias concurrentes y también este proceso o este bloque secuencial. Entonces, en el tiempo 0 más delta, el valor de x1 vale 1. ¿Por qué en el tiempo 0 más delta? Porque esta asignación no lleva esta fracción de tiempo, por ejemplo, como sucede en el resto. Es decir, va sola. Al ir sola, delta se considera como una parte minúscula, pero sí necesaria para ver la evolución de las distintas señales. Cosa que ya no sucederá, por ejemplo, en el tiempo 10, que ya no se ejecutará en delta, sino en el mismo instante por llevar esta fracción
de tiempo. O mejor dicho, esta instrucción after. Bueno, os lo sigo mostrando para que quede claro. Entonces, en el tiempo 0 más delta, x1 vale 1. Fuera. x2 vale 0. Pero como x2 ya vale a 0, no hace falta que lo escriba. x3 también vale 0. Por lo tanto, x3 también vale 0. Ahora se ejecuta el bloque secuencial. Y se ejecuta en orden. Porque la diferencia entre el concurrente y el secuencial básicamente es eso. El secuencial, las instrucciones se ejecutan en orden, mientras que el concurrente no. El orden de escritura no tiene que ver con el orden de ejecución. Entonces, en el tiempo 0 más 2 delta, pongo 2 delta, pero en un principio daría igual. Con que poner delta ya valdría. Pero bueno, por seguir la lógica, lo hago de esta forma. Entonces, en 0 más 2 delta, S valdrá lo que valga x1. ¿Cuánto vale x1? 1. Pues 1 para S. Y es la operación S or x3. ¿Cuánto vale S? S vale U. No vale 1, porque necesitamos el valor anterior. ¿Por qué el valor anterior? Porque la asignación no es inmediata. Por lo tanto, estamos diciendo que U, que vale S, or lo que vale x3. ¿Cuánto vale x3? 0. Y esta operación da 0. Y ahora, lo que vale x2 a S. ¿Cuánto vale x2? 0. Entonces se sobrescribe el valor que teníamos por el actual. Y con esto hemos finalizado el instante 0 más delta. Así que voy a poner una línea para ir marcando los intervalos. Vale, ahí. Vale, ¿cuál es el siguiente instante que toca? Pues después de 0 va el 10. Y el 10 afecta a dos señales, a x1 y a x3. Bueno, pues venga. En el tiempo 10. Pero 10 más delta o 10. Pues en este caso es 10. ¿Por qué no delta? Porque lleva after y esa fracción de tiempo. Por lo tanto, x1 vale 0. Y esto fuera. Bien, ahora x3 vale 1. Y también en el tiempo 10, en el instante 10. Por lo mismo, porque lleva after. Si no lo llevase, sí estaríamos hablando de que sería el instante más delta. Y esto también, no, esta no es. La quitamos. Vale. Por el simple hecho de que ha habido cambios en una de las tres señales sensibles, en este caso tanto en x1 como en x3, antes valía 1, ahora vale 0, y x3 antes valía 0 y ahora vale 1, se ejecuta este proceso. Y este proceso se ejecuta en tiempo 10 más delta. Y en 10 más delta, el valor de x1 pasa a S. ¿Cuánto vale x1? 0. Así que S, 0. ¿Cuánto vale S? S vale 0, pero no este 0, el anterior. 0 or lo que valga x3. ¿Cuánto vale x3? 1. Y esto da 1. Y por último, lo que vale x2 a S. ¿Cuánto vale x2? Bueno, pues por seguir la misma tónica, 0. Y con esto hemos acabado el instante 10. Bueno, dibujo una línea para marcar los distintos intervalos un poco más gruesa, que es luego más fácil de pintar. Y bueno, después del 10, ¿cuál es el siguiente intervalo más cercano al 10 que sigue? El 20. El 20 que atañe a x1, es decir, el intervalo 20. En el intervalo 20, x1 va a valer 1. Y el resto de señales no cambian. Pero, como x1 está dentro de la lista sensible, pues en 20 más delta
se ejecuta el proceso proc1. x1s, ¿cuánto vale x1? 1. Pues un 1 aquí. ¿Cuánto vale s? 0. Insisto, el anterior, por ser el tipo de asignación que es esta. OR x3, 1. Y esto vale 1. Y por último, el valor de x2 a s. ¿Cuánto vale x2? 0. Sobreescribimos y esto vale 0. Y con esto hemos finalizado el instante 20. Seguimos. Esto es un poco pesado, por eso hay que estar bastante concentrado para evitar fallos tontos, porque cualquier fallo implica pues tirarnos abajo todo el desarrollo, casi todo el desarrollo. Bien, después del 20, ¿cuál es el siguiente intervalo más cercano a él? 25. En este caso afecta a x2, es decir, en el instante 25 x2 vale 1. Pues 1 aquí. Y ya la sentencia concurrente de x2 la hemos finalizado. Como x2 está dentro de la lista sensible, pues a ejecutar dicho proceso. x1 vale 1. Pues s por ahora vale 1. S, ¿cuánto vale? 0. Intervalo anterior. OR x3, ¿cuánto vale? 1. Esto vale 1. Y por último, lo que vale x2 a s. ¿Cuánto que vale x2? 1. Pues nada, siguiendo con la tónica. 1 aquí machacando el registro anterior o la asignación anterior. Y con esto hemos finalizado el instante 25. Bueno, marcamos la diferencia entre franjas, entre intervalos, entre instantes, para que luego nos resulte más sencillo dibujarlo. Bien, después del 25, ¿cuál es el siguiente intervalo que necesitamos? Pues estamos hablando que el siguiente intervalo es 30, que afecta a x1 y x3, es decir, 30, voy a coger mejor esta punta, vale, 30, en el instante 30, x1 vale 0, y también, lo borro, y también x3 vale 0. Como una de esas dos, o las dos, forman parte, pues lo de siempre. En el tiempo 30 más delta. En el tiempo 30 más delta se ejecuta este proceso y lo que vale x1 es s. ¿X1 cuánto vale? 0. Pues 0s. ¿S cuánto vale? 1. OR x3. ¿X3 cuánto vale? 0. Pues esto sigue valiendo 1. Y por último, lo que vale x2 a s. ¿Cuánto vale x2? 1. Sobreescribimos el valor por 1. Y con esto hemos finalizado el instante 30. Ahora volvemos a marcar y me he quedado corto, qué bien, y ejecutamos el siguiente intervalo de tiempo. ¿Que cuándo es el siguiente intervalo de tiempo? Pues después de finalizar 30 tenemos que ir a por el 40. Entonces, en el instante 40, ¿qué sucede? Que x1 vale 1. Listo. Ahora, como se ha cambiado x1, pues tenemos que ejecutar pues el bloque process. Esto lo borramos y en 40 más delta lo que vale x1 va a s, lo que vale s, que es 1 OR x3, ¿cuánto vale x3? 0, pues esto es lo que valdrá y x2 a s, ¿cuánto vale x2? 1, pues 1 aquí. Y con esto se ha finalizado la tabla de evolución de señales. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más señales que cambian y por lo tanto, si no tenemos señales que cambian, no hay señales que puedan ejecutar o que puedan activar este proceso.
Ahora solo queda plasmar esta tabla en un cronograma. Antes de plasmarlo en el cronograma, voy a limpiar un poco esta tabla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, voy a quitar los datos que no son relevantes, como por ejemplo son esta sustitución de señales, que las he plasmado para que se vea esa lógica. Y también pues voy a quitar esta parte, que son las operaciones de la instrucción de I, donde era un OR entre la señal S y la señal X3. Y hay otra cosa que, aunque no afecta la resolución de la misma, a mí particularmente me gusta porque lo deja todavía más limpio, y es que solo dejamos el valor que cambia. Es decir, si os dais cuenta, yo no he puesto un 1 aquí, un 1 aquí y otro 1 aquí. ¿Por qué? Porque la señal seguía valiendo 1. Lo mismo para X2, no he puesto un 0 aquí y otro 0 aquí, porque solo cambia en el instante 25. Bueno, pues voy a hacer lo mismo con el resto de señales. Por ejemplo, S. S vale U, luego cambia a 0, pero no vuelve a cambiar hasta el instante 25. Y ya se mantiene estable por el resto del tiempo. Lo mismo sucede con la señal I, que voy a coger esto, lo voy a mover para acá, para que quede un poquito más colocado, si quiere. Y en este caso, pues, en el instante 10 vale 1, pero esa señal ya se mantiene estable. Entonces, este resto de valores me dan igual. Bueno, pues la cosa queda aquí. Y esto ahora simplemente hay que plasmarlo en el cronograma, que sin duda es lo más fácil. Bueno, he limpiado un poco la pantalla para que me quepen ambas cosas, tanto la tabla como el cronograma. Y bueno, ahora simplemente es ir dibujando pues cada señal en cada apartado. Voy a empezar por X1. X1 al principio toma el valor U. Vamos a suponer que el valor U es más o menos esta parte. Es decir, ni el 0 ni el 1. Automáticamente vale 1. O sea, prácticamente al instante vale 1. Es decir, sube hasta arriba, hasta el intervalo 1, y se mantiene en 1 hasta los 10 nanosegundos. Es decir, hasta aquí. Aquí cambia a 0 y se mantiene en 0 hasta 20. Bueno, pues hasta 20, 0. Voy a coger una un poco más gorda para que resalte más. Bien. En 20 vuelve a cambiar y cambia a 1. Y se mantiene estable en 1 hasta 30. En 30 vuelve a valer 0. Y se queda en 0 hasta 40. Y en 40 ya vale 1. X2. X2 empieza en 0. Empieza a 0 hasta 25. Es decir, hasta el instante 25. A ver que la coloco mejor. Vale. En el instante 25 vale 1. Pues 1. Hasta el final. X3 empieza en U. Empieza en U, pero luego vale 0 hasta los 10 nanosegundos. A los 10 nanosegundos vale 1 y vale 1, es estable hasta los 30 nanosegundos. Esto sin duda es lo más bonito del ejercicio. Lo que pasa es que, claro, hay que tener la tabla correcta, si no, poco hacemos. Y bueno, después de los 30, como se puede ver aquí, vale 0 y ya se mantiene estable hasta los intervalos de tiempo que nos han solicitado. Bien, S, la señal S vale U y vale U hasta, bueno, solo en ese instante, luego vale 0, vale 0 y 0 vale hasta 25. Hasta el instante 25. En 25 cambia a 1. Pues nada, 1 y ya está al final.
Y ya por último Y empieza en U, vale 0, y a los 10 cambia a 1. Y ya se mantiene en 1 hasta el final. Y bueno, esto es la resolución de este ejercicio. Espero que me haya explicado y que se haya solucionado al menos pues los primeros miedos que se tiene con este tipo de ejercicio. Ahora voy a hacer otro para que veáis que bueno, que la tónica, aunque es la misma, en función de lo que piden, pues bueno, pues va variando un poco cómo se ejecutan las distintas instrucciones, pero en ese sentido se hace bastante mecánico. Ahora el siguiente ejercicio, este corresponde al año 2013 de la primera semana. Y bueno, voy a comentar lo que desde mi punto de vista es interesante antes de empezar a dibujar las señales en la tabla, y es lo siguiente. Primero, se definen 5 señales, de las cuales no se inicializa ninguna. Luego, hay un bloque process, pero la diferencia entre este bloque y el anterior es que este no tiene lista sensible. Es decir, este proceso se va a ejecutar continuamente hasta que llegue a la instrucción wait. Una vez llegue a la instrucción wait, este proceso finalizará. Cosa que no sucedía con el anterior, el cual únicamente se ejecutaba siempre y cuando una de sus señales sensibles, aquellas que estaban informadas en la lista de sensibilidad, su valor cambiaba. Dentro de este bloque process hay un bucle que va a iterar hasta 4 veces, del 0 al 3, y bueno, aquí la parte interesante es que se define una variable la cual lleva una asignación inmediata. Y luego las distintas señales x1, x2 y x3 van a ir tomando los valores de la posición de, en este caso, la variable temp, que es un vector de 3 posiciones. Y por último, hay 2 instrucciones concurrentes que obedecen a la señal de x3. ¿Qué significa esto? Significa que estas señales x4 y x5 son sensibles a los cambios que sucedan en x3. Es decir, cada vez que cambie x3, la instrucción x4 y x5 se ejecutará, pero con un añadido. Y es que estas instrucciones van a tener un retardo sobre el valor que tenga en ese instante x3 de 5 nanosegundos y 15 nanosegundos respectivamente. Entonces, con la tabla pintada, en este caso pues he hecho lo mismo que el anterior, he puesto las 5 señales, pero también he puesto la variable temp para que se vea el ciclo, la evolución de dicha variable. Bueno, lo primero que hacemos es que en el instante 0 se declaran estas 5 señales, las cuales no van inicializadas, por lo tanto tendrán el valor u, ya que es el valor por defecto que tiene el tipo st de logic. Bien, una vez se ejecuta esto, estas instrucciones, ahora entramos dentro del bloque process. ¿Y qué nos encontramos en el bloque process? La asignación, o mejor dicho, la creación de una variable de tipo vector de 3 posiciones, es decir, algo parecido a esto. 3 posiciones, de los cuales esta será la posición 2, esta será la posición 1 y esta será la posición 0. Y esta es nuestra variable t. Bien, ¿qué sucede? Sucede que entra dentro de un for. Entra dentro de un for donde se asigna de forma inmediata el valor 0, ya que es el valor de i, es decir, esto es un bucle normal que va de 0 a 3, entonces empieza en el valor 0. Entonces la variable temp va a contener en cada posición un 0 de forma inmediata, ¿vale? Entonces aquí sería 0, 0 y 0. Ahora, hay una asignación de cada posición en cada señal. La posición 2 en x1, la posición 1 en x2 y la posición 0 en x3. Pero, ¿en qué instante? En 0 más delta. En 0 más delta porque esta asignación no es inmediata, además que no lleva la instrucción after.
Bueno, pues entonces esto valdrá 0, 0 y 0. Vale. Ahora, como XU3 ha cambiado de valor, entra en funcionamiento estas dos sentencias concurrentes, donde el valor de X4, o mejor dicho, el valor de X3 pasará a X4 después de 5 nanosegundos y el valor de X3 pasará a X5 pasados 15 nanosegundos. Por lo tanto, tenemos ese desfase, esa latencia. Y yo lo marco de esta forma, pero que cada uno lo haga como considere. Yo en este instante lo que hago es preguntarme es: ¿X4 valdrá 0 en 5 nanosegundos? Y lo mismo para X5. ¿X5 valdrá 0 en 15 nanosegundos? Y con esto hemos acabado el instante 0. Así que línea delimitadora al canto para luego poder dibujar el cronograma de una forma un poquito más clara. Entonces, hasta aquí. Bien. Bueno, hay una cosa que no he comentado, pero creo que es evidente, y es que una vez que este for, la primera pasada, la primera iteración, voy a poner aquí que esto es la iteración 0, para también llevar la cuenta del bucle, tiene un wait de 10 nanosegundos. Significa que este proceso se queda pausado hasta pasado 10 nanosegundos desde la última ejecución. Bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente sentencia o la siguiente instrucción que tenemos que pintar? Bueno, hemos dicho que este wait es a los 10 nanosegundos, pero ¿qué sucede? Que tenemos aquí una instrucción planificada en 5 nanosegundos. Entonces, en 5 nanosegundos, el valor de X4 tomará el valor 0 de X3. Bueno, pues marcamos la siguiente línea, ya que este es el instante 5 y el instante 5 ya está hecho, ya que no tiene dependencia con ninguna señal más. Y pasamos ahora al siguiente instante, que en este caso, ¿cuál es? El instante 10. ¿Por qué el instante 10? Porque es cuando finaliza este wait. Entonces, en el instante 10, a ver si sé coger. En el instante 10 se vuelve a ejecutar este bucle for. Entonces, ¿aquí qué sucede? Bueno, pues que el contador se incrementa en 1. Como se incrementa en 1, significa que hemos pasado a que la posición 0 valga 1. Luego esto lo borraré porque si no va a ser una guarrada. Es decir, temp valdrá 1. Y en el instante 10 más delta, cada señal tendrá el valor de esa posición. Como X3 ha vuelto a cambiar, es decir, hemos pasado de 0 a 1, se vuelve a ejecutar esta sentencia concurrente, donde ahora nos tenemos que preguntar si X4 en el intervalo 15 vale 1, mientras que X5 si en el intervalo 25 vale 1. Vale, pues con esto finalizamos el instante 10. Bueno, seguimos, marcamos el intervalo y ahora, siguiente intervalo que toca. Bueno, pues hemos hecho el 10 y tenemos una programación hecha a los 5 nanosegundos. Perdón, a los 5 nanosegundos no, a los 15 nanosegundos. Entonces, en los 15 nanosegundos se hace efectivo que el valor de X4 toma el valor 1. Y voy a ir limpiando esto para que luego no nos confunda, o no me confunda, en este caso a mí. ¿Y qué más sucede en el intervalo 15? Pues en el intervalo 15, o en el instante 15, sucede que X5
que es cuando tiene la planificación hecha para obtener el valor 0, se ejecuta. ¿Pero qué sucede aquí? Aquí sucede que x5 va a tomar el valor 0, pero x3 ya no vale 0, vale 1, es decir, en el instante 0, x3 vale a 0, que es cuando se ejecuta la planificación de x5. Pero antes de que este cambio se efectúe, vuelve a cambiar x3. Es decir, la señal en el intervalo 0 a 15, la señal x3, repito otra vez por si acaso, la señal x3 de 0 a 15 no ha sido estable, ya que en el instante 10 ha cambiado 1. Por lo tanto, no se aplica el valor 0, sino que se mantiene el valor inicial que tenía anteriormente, o el último valor estable que tenía esta señal. Ese detalle es importante porque si no nos rompe la planificación de la señal. Vale, entonces con esto hemos acabado el instante 15. Siguiente instante, bueno, pues una vez finalizado el 15 lo marcamos más o menos y nos vamos al siguiente. En este caso el siguiente va a ser el instante 20, que es cuando finaliza el wait de 10 nanosegundos que tiene el bloque process. Entonces en el instante 20 voy a coger una punta un poco más fina. En el instante 20 se vuelve a ejecutar y en este caso tenemos en que la señal, o mejor dicho, el contador 1 vale 2. Pues por lo tanto tem va a valer 2. Y en 20 delta, o 20 más delta, se asignará ese valor a las respectivas señales. 0, 1, 0. Bien, como x3 ha vuelto a cambiar, volvemos a preguntarnos si x4 valdrá 0 en el instante 25. Mi mano alzada es como es, lo siento. Y lo mismo para x5. x5 valdrá 0 en el instante 35. Y damos por concluido este intervalo. Ahora vamos a por el instante 25. ¿Por qué por el instante 25? Porque tenemos dos planificaciones hechas, o pendientes, mejor dicho, la señal de x4 y la señal de x5. Entonces, en el instante 25, x4 toma el valor de x3. Y como la señal ha sido estable, es decir, x3 no ha cambiado, sigue valiendo 0, pues x4 valdrá 0. ¿Pero qué sucede en x5? Pues exactamente lo mismo que antes. Es decir, en el instante 10 se ha planificado para que esta señal en el instante 25 valiese 1. Pero ¿qué pasa? Que x3 ha cambiado. Es decir, entre el intervalo 10 y el intervalo 20 la señal se ha modificado. Por lo tanto, la señal no es estable. Dícese que 1 no se asigna y se sigue manteniendo el valor inicial que tenía esta señal. Y quito estas programaciones para no confundir. Y con esto hemos finalizado el instante 25. Línea al canto para marcar los distintos intervalos. Y ahora vamos contra el intervalo 30, ya que es cuando ha pasado el wait que tiene el buque process. Entonces ya nos encontramos en la tercera iteración. Esto será la tercera, siempre se me olvida ponerlo. Y aquí pues el contador i pasa de valer 2 a valer 3, es decir, 0, 1 y 1. Y si pongo el intervalo mejor. Esto en el instante 30. En el instante 30 más delta, pues las señales tomarán dicho valor. 0 no, 1 mejor. Bien, y como x3 se ha vuelto a cambiar, pues se vuelven a ejecutar estas dos sentencias. Entonces, volvemos a preguntarnos si x4 valdrá 1
en el instante 35, mientras que x5 valdrá 1 en el instante 45. Bueno, pues con esto hemos finalizado el intervalo 30. Y no es que simplemente hayamos finalizado el intervalo 30 o el instante 30, sino que hemos finalizado todo este proceso. ¿Por qué? Porque una vez que hemos finalizado estas iteraciones, es decir, ya hemos llegado al valor 3 de i, entra esta instrucción wait, y esta instrucción wait lo que hace es detener el proceso. Pues por lo tanto, estas instrucciones que están dentro del proceso ya no se vuelven a ejecutar. Por lo tanto, únicamente nos quedan las planificaciones que tenemos pendientes, que son las planificaciones de x4 y x5. Entonces, vamos a por la primera, que es en el instante 35. En el instante 35 tenemos dos planificaciones, donde nos preguntan, o donde nos debemos de preguntar, si puede valer x4 1 en ese instante, y así es, porque x3 ha sido constante, no ha cambiado. Entonces 1. ¿Pero qué sucede con x5? Con x5 volvemos a la situación anterior. En el instante 20 debería de valer, bueno, miento, en el instante 20 se planifica para que valga 0 en el instante 35, pero en ese intervalo de tiempo entre el 20 y el 35 la señal x3 cambia de 0 a 1, por lo tanto no vale 0, vale el valor inicial. Y ahora ya solo queda la última planificación, que es, si puedo borrar las anteriores, la de la señal x5, que es esta, donde en el instante 45 debemos comprobar si es verdad que x5 puede valer 1. Y en este caso sí puede valer 1. ¿Por qué? Porque la señal x3 no ha cambiado, se ha mantenido estable. Por lo tanto, en este instante es el único donde x5 toma el valor de x3. Y con esto se ha finalizado la tabla. Ahora lo que voy a hacer es lo que hice en el anterior ejercicio, y es únicamente mantener las señales cuando cambian. Como x1 solo cambia en el instante 0, pues borro las siguientes. Lo mismo sucede con x2. x2, este ya no haría falta, x3 está bien, x4 está bien, y x5, pues bueno, x5 va a valer u hasta el instante 45, que ahí es cuando cambia. Y una vez informada la tabla con la distinta evolución de las señales, pues es pasarlo directamente a un cronograma. Aquí hay un detalle que, bueno, creo que no es relevante, pero lo comento por si acaso, y es que en el enunciado pide del instante 0 al instante 60, pero ¿qué sucede? Que a partir del instante 45 estas señales no cambian. Por lo tanto, no hace falta en un principio que siga explicando qué sucede en el instante 50, 55 y 60. A partir del 45 todas las señales van a valer ese valor, ese último valor que se da en el intervalo 45. Entonces, bueno, empezando por una señal cualquiera, x1, por ejemplo, x1 empieza valiendo u y luego vale 0 y se mantiene en ese valor hasta el final. x2 vale u y luego vale 0 hasta el instante 20. En el instante 20 cambia el valor a 1. Bueno, y se queda estable en 1 hasta el final. Ahora, x3 empieza valiendo u, pero pasa a valer 0 y vale 0 hasta el instante 10.
en el instante 10 vale 1, que se mantiene estable hasta el instante 20, donde en 20 vuelve a valer 0. Y vale 0 hasta el instante 30. Me paso. Y en 30 vuelve a valer 1 y ya se mantiene estable hasta el final. X4 empieza valiendo U y automáticamente pasa a valer 0 hasta el instante 15, donde aquí cambia a 1. Y luego se mantiene estable desde el instante 15 al instante, si no me confundo, 25, donde vuelve a valer 0 hasta el 35, donde en el 35 vale 1, a ver si me deja, hasta el final. Y ya por último, X5, donde vale U hasta el instante 45, en el cual a partir de aquí valdrá 1 hasta el final. Y bueno, esta es la representación de las 5 señales. Si por lo que fuese también pedirían la representación de la variable tem, es tan sencillo como esto. Tem vale en el instante 0 3 ceros. Bueno, pues simplemente imaginad, ¿vale? Que esto es la variable tem. Bueno, pues se dibujaría algo así: 0, 0, 0. En el instante 10 vale 1, 0, 0, 1. En el instante 20, ¿vale? Esta es la línea del 20, vale 2, 0, 1, 0. Y en el instante 30 valdrá 3, 0, 1, 1. Y ya está. No se toca porque ya vale 3 hasta el final. Y con esto finalizo este ejercicio. El siguiente ejercicio corresponde al examen de septiembre del año 2017, donde se pide pues que se pinten las 6 señales en los instantes 0 y 200 nanosegundos. Bien, ¿qué es lo interesante de este código? Aparte de que se inicializan las 2 primeras variables, es que hay un bloque process con una lista sensible. Esa lista sensible obedece a la señal X1, es decir, cada vez que X1 cambie, este proceso, este bloque process, se va a ejecutar. Dentro del bloque process hay una serie de variables temporales y por último una condición que obedece también a la señal X1. ¿Qué significa exactamente esto? Significa que cada vez que X1 valga 1 se ejecutará esta serie de instrucciones dentro de la condición. La condición posee dos tipos de asignaciones: las inmediatas, que son estas que están aquí, y las que no son inmediatas, que llevarán ese desfase, que son las 4 siguientes. Por último, hay 2 instrucciones concurrentes donde X1 cada 20 segundos irá cambiando el valor opuesto al anterior. Es decir, esto es una puerta inversora, por lo tanto, si empieza en 0, a los 20 segundos tendrá un 1. Después de 20 segundos pasará a 0. A los siguientes 20 segundos, un 1. Así hasta crear una señal cuadrada de este tipo. Y X2, pues, simplemente irá recogiendo estos valores en los instantes que estén informados. Bueno, por lo tanto, empezamos. ¿Qué sucede en el instante 0? En el instante 0 se declaran estas señales, y las 2 primeras, como van inicializadas, pues toman el valor 0. El resto, el valor por defecto del tipo de dato al que pertenecen, que en este caso es stdlogic. Vale. Como la señal X1 ha cambiado, pues entraría el bloque process. ¿Pero qué sucede? Que no haríamos nada. ¿Por qué? Porque X1 vale 0 y no 1, por lo tanto no utilizaríamos este tipo de asignaciones. ¿Qué más sucede en el intervalo 0? Pues sucede que X2 vale 0, pero en el instante 0 más delta.
ya que esta asignación no es inmediata. Entonces, 0 aquí. Vale. Siguiente intervalo es a los 20 nanosegundos, que es cuando x1 cambia. El valor que tenía antes, pues su complemento. En este caso, antes era 0, pues ahora es 1. Como es 1, significa que entra en el bloque process. Significa básicamente porque ha cambiado. Y como tiene una lista sensible, como x1 es la señal que está lista sensible, pues se ejecuta. Y no solo es que se ejecute el proceso process, sino que se ejecuta también la condición, porque ahora x1 sí vale 1. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que se definen tres variables temporales de tipo setDeLogic que automáticamente se van a inicializar con estos valores porque tienen asignación inmediata. Entonces, lo que vale x2 irá ten 1. ¿Cuánto vale x2? 0. Como ten 1, por tener una asignación inmediata, ya refleja el valor 0, pues también lo tendrá 2 y por consiguiente también lo tendrá 3. Es como si fuese un efecto en cascada. Bien, después de esto, lo que sucede es que hay asignaciones, pero estas no son inmediatas. Hay ese tiempo de desfase. ¿De cuánto? Pues 20 más delta. Lo que vale ten3, que como ha sido inmediata vale 0, va a x3. Pues 0 para x3. Lo que vale x2, que es 0, se lo pasamos a x4. 0 también. Lo que vale x4 a x5. Pero este 0 no, porque hemos dicho que no es una asignación inmediata. Es decir, el valor anterior. Por lo tanto, el valor anterior es u. Y x5 a x6. ¿Cuánto vale antes x5? Pues u también. Y con esto hemos acabado el instante 20. Ahora, ¿cuál es el siguiente instante? El 30. ¿Por qué? Porque aquí se ve, al ser una sentencia concurrente, que x2 va a valer 1 después de 30 nanosegundos. Entonces, en el instante 30, x2 va a valer 1. Y voy a ir tachando lo que ya he hecho para que no me meta ruido y así verlo un poquito más claro. Vale. Con esto se acaba el instante 30. ¿Pasamos a cuál? Pues al instante 40. ¿Qué sucede en el instante 40? Que la variable, que la señal x1, invertimos su valor. Ahora vale 0. Y ya está, porque hemos dicho que solo este proceso, vuelvo a repetir, soy un pesado, que este proceso solo vale la pena analizarlo cuando la señal x1 toma el valor 1, porque si no hacemos nada. Bien, pues después de 40 vamos al instante 60. En el instante 60 vuelve a cambiar la señal x1 a 1. Y ahora sí, el valor que tiene x2 pasa a ten 1. ¿Cuánto vale x2? 1. Pues ten 1 también lo va a tener. Y lo de antes, como son inmediatas y esto es una especie como de efecto cascada, pues el resto de variables temporales también tendrán el mismo valor que tiene ten 1. Porque se van informando una con la otra. Bien, ahora, una vez acabado el instante 60, ¿qué más sucede? Que tenemos estas otras asignaciones que no son inmediatas, donde el valor de ten3, que es 1, aquí está, porque es asignación inmediata, pasa a x3. Entonces, 1 aquí. Voy a poner que esto es el tiempo más delta. Bien, entonces, x2, el valor de x2 a x4. ¿Cuánto vale x2? 1. Pues x4 también valdrá 1. ¿Ahora cuánto vale x4? 1 no, ¿eh? La anterior, porque no es una asignación inmediata. Entonces, lo que vale x4, pero teniendo en cuenta el tipo de asignación, x5. ¿Cuánto valía antes x4? 0. x5. ¿Cuánto valía antes? U. Pues u para x6. Y se acabó. El intervalo 60. Ahora nos vamos al 80. ¿Qué sucede en el 80? Pues que x1, la señal x1, vuelve a cambiar y esta vez cambia a 0.
Ahora, ¿a cuál vamos? Al instante 90, ¿vale? Porque tenemos esta instrucción que nos dice que x2 va a cambiar a 0 en el instante 90. Entonces, en el instante 90, x2 va a valer 0. Después de esto nos vamos al instante 100, que es cuando x1 vuelve a cambiar por el valor opuesto, por el valor complementario que tenía en el anterior instante, que en este caso es 1, y volvemos a entrar en el bloque process y volvemos a ejecutar la condición if, porque vuelve a valer la señal x1, 1. Lo que vale x2 a ten 1. ¿Cuánto vale x2? 0. Pues 0 para ten 1. Ten 1, como ya vale 0, se lo pasa a ten 2. Y ten 2, como ya vale 0, por la asignación inmediata, a ten 3. Ahora vienen las asignaciones que no son inmediatas. ¿Cuánto vale ten 3? 0. Pues a x3. ¿Cuánto vale x2? 0. Pues a x4. ¿Cuánto vale x4? 0 no. 1. La asignación, si es inmediata o no. Y por último, lo que valga x5 a x6. ¿Cuánto vale x5? 0. Pues x6 valdrá 0. Y esto es en el tiempo 100 más delta, porque lleva ese pequeño desfase. Ahora, en 120, ¿qué sucede? Pues que la señal x1 cambia a 0. En 140, pues la señal x1 cambia a 1. Y volvemos a ejecutar esta condición. Como x1 ya vale 1, pues lo que vale x2 a ten 1. ¿Cuánto vale x2? x2 vale 0. Entonces, como vale 0, 0 también para ten 1. Como ten 1 ya tiene el valor inmediato asociado, se lo pasa a ten 2. Y lo mismo sucede con ten 3. Bien, ahora en el intervalo 140 más delta se ejecutan las otras 4 sentencias, que son las asignaciones no inmediatas, donde el valor de ten 3 pasa a x3. Hemos dicho que ten 3 vale 0 y x3 va a valer entonces 0. Ahora, lo que valga x2 se lo pasamos a x4, x2 vale 0, x4 también lo va a valer. Lo que vale x4 se lo pasamos a x5, entonces no es este 0, sería este, no cambia, pero bueno, pues acá os lo digo. Y luego lo que vale x5 se lo pasamos a x6. ¿Cuánto valía antes x5 por ser por una asignación no inmediata? 1. Pues eso a x6. Ahora nos vamos al instante 160 para volver a cambiar la señal x1, en este caso será 0. Y ahora tocará la 180, donde la señal volverá a cambiar a x1, ¿vale? O sea, todo esto viene de esta instrucción, que al fin y al cabo es el motor de este código que han puesto en este examen. Bueno, como 180 vale 1, pues entramos en el process y como se cumple la condición en que x vale 1, se ejecuta la condición. Lo que vale x2 a ten 1. ¿Cuánto vale x2? 0. Pues ten 1 también valdrá 0. Como estas asignaciones son inmediatas y son entre estas variables temporales, pues automáticamente ten 1, que vale 0, se lo pasa a ten 2. Ten 2, que ya también vale 0 por ser una asignación inmediata, se lo pasa a ten 3. Entonces, 0 y 0. Ahora, entran las que no son inmediatas. 180 más delta. En 180 más delta, lo que vale ten 3 lo pasa a x3. Ten 3 vale 0. Por lo tanto, 0 para x3. x2, ¿cuánto vale x2? 0. A x4, 0. ¿Cuánto vale x4? 0 también, pero recuerdo que es este 0 y no la actual, porque la asignación no es inmediata. Soy un pesado, lo siento. Y entonces x5 pues va a valer lo que valía antes x4. Y por último, lo que valía x5 a x6, que es 0. Y ya por último, y llegamos al último instante, que es lo que nos pide este ejercicio de examen, es
en el instante 200, donde la señal x1 va a valer 0. Y con esto hemos finalizado el cronograma, o mejor dicho, la tabla de la evolución de las señales para luego plasmarlo en el cronograma. Bueno, entonces ahora bajo la tabla, que he limpiado un poco para que se vean mejor los valores, hay que plasmarlo en el cronograma. Bueno, lo primero que voy a hacer es empezar, indicar también que he quitado las variables temporales, ya que no me proporcionaban nada, me ocupaban sitio, ya que este cronograma es relativamente largo para plasmarlo. Así que bueno, empiezo por la señal x6. x6 es indefinida, empieza en u, en el instante 0 hasta los 100 nanosegundos, que aquí toma el valor 0, es estable hasta los 140 y en los 140 vuelve a tomar el valor 1, toma por primera vez el valor 1, que se mantiene estable hasta los 180 y en los 180 toma el valor 0 hasta el final, hasta el intervalo 200, que es el que nos piden. Bien, esta es la señal x6. Ahora toca la señal x5, que x5 vale u hasta el instante 60, entonces hasta aquí va a valer u. En el instante 60 vale 0, entonces lo indicamos, que va a valer 0 hasta el instante 100, y en 100 va a valer 1, pues lo ponemos, y se va a mantener 1 hasta el instante 140, donde valdrá 0 hasta el final. Ahora toca el turno de la señal x4. x4 vale 0, vale u hasta el instante 20, hasta aquí, que aquí valdrá 0 hasta el instante 60, que en el instante 60 valdrá 1, y valdrá 1 hasta el instante 100, que valdrá 0 y se mantendrá estable hasta el final. Ahora la señal x3 vale u hasta los 20 nanosegundos como la anterior. En los 20 nanosegundos vale 0, que se mantiene estable hasta los 60, donde en los 60 vale 1, y es estable hasta los 100, y a partir de los 100 valdrá 0 hasta el final del cronograma. Ahora toca x2, que x2 empieza valiendo 0 hasta los 30 nanosegundos, que será más o menos por aquí. A los 30 nanosegundos valdrá 1 y se mantendrá estable hasta los 90, que más o menos quedarán por aquí. En los 90 valdrá 0 y de ahí al final, hasta el final del cronograma que nos han pedido. Y por último, la señal x1, que como se puede observar es una señal cuadrada, es decir, empieza valiendo 0, a los 20 segundos vale 1, hasta los 40, que vuelve a valer 0, y así repetidas veces. Y bueno, esto es el resultado de este ejercicio. El siguiente ejercicio de examen corresponde a la primera semana de junio de 2016, donde tiene dos bloques proces. Son dos bloques secuenciales sin lista de sensibilidad, es decir, que se van a estar ejecutando siempre. Y mientras que uno tiene vinculado dos señales, que es la B y la A,
el bloque Process 2 o el bloque 2 tiene también asignado la misma señal que tiene asignado el bloque 1, que es la señal A. Esto significa que tendremos que hacer una tabla con cada uno de los valores de los distintos cambios que va sufriendo la señal A, tanto en el bloque 1 como en el bloque 2, y con ese resultado, para saber cuál es el valor definitivo de dicha señal, tendremos que aplicar una matriz de resolución que así es como lo llama el libro. Luego, aparte de estos dos bloques Process, tenemos dos instrucciones concurrentes que atañen a la señal C y la señal D. Es decir, tanto la señal C como la señal D van a ser sensibles a los cambios que se efectúe en la señal B. La primera es lo que he ido viendo en los ejercicios anteriores de examen, que es un retardo inercial. Es decir, que cada vez que cambie B, obtendrá C ese valor pasados 10 nanosegundos, siempre y cuando la señal B haya sido estable. Mientras que la última instrucción concurrente, la de transport, esto significa que es un retardo de transporte que difiere significativamente en el anterior. Y es que lo que viene a significar esto es lo que tenga la señal B, después de 10 nanosegundos lo tendrá la señal D. Es decir, que será una copia literal la señal D de la señal B, pero con el retardo de 10 nanosegundos. Entonces, lo que voy a hacer es ir señal a señal, es decir, voy a salirme un poco del procedimiento que estaba haciendo en los vídeos anteriores, ya que este ejercicio tiene una serie de weight que pueden confundir un tanto y sobre todo pueden meter mucho ruido a la hora de ir aplicando la señal el valor de cada señal en cada tabla. Y lo que voy a hacer es, voy a completar primero en qué instantes se ejecuta este proceso, este bloque, y lo mismo voy a hacer con este. Es decir, una vez que entremos en él, en el tiempo cero, bueno, pues se inicializarán las variables si fuese el caso, las que no estén inicializadas serán valor u undefined por ser de tipo stlogic, y vamos a empezar a tener pausas. Entonces, yo lo que quiero hacer con esto es que a los 5 nanosegundos se van a ejecutar estas dos instrucciones. Hará una pausa de 10, por lo que a los 15 nanosegundos se ejecutarán estas otras dos instrucciones. A esos 15 le sumamos 5 más, que serán 20 nanosegundos para que se ejecute esta instrucción. A los 35 será la siguiente, y a los 40 la última, que es la asignación de 1 a B. ¿Significa que hemos acabado? No, porque como este es un proceso secuencial y no finaliza con un weight solo, significa que vuelve otra vez a repetirse. Por lo tanto, en el instante 45, que era 40 más los 5 de hora, se ejecutarán estas dos instrucciones. Luego a los 55 las dos siguientes. A los 60 la instrucción, que es la asignación de 1 a A. A los 75 la siguiente, y a los 80 la siguiente. ¿Se ha acabado? No, porque el cronograma que nos piden es entre los instantes 0 y 100 nanosegundos, y como esto se está repitiendo cada dos, en el momento que acaba vuelve a repetirse, pues tenemos que llegar hasta el instante 100. Entonces a los 85 se ejecutará esto de nuevo, estas dos instrucciones 95, y por último, y aquí y así acabo, a los 100 nanosegundos esta otra instrucción. Lo mismo va a suceder con el bloque 2, donde cada 20 segundos se ejecutará primero esta instrucción, luego a los 40 esta, volvemos otra vez, 60, 80 y 100. Y con estos valores he creado esta pequeña tabla que obedece a la señal A, donde hay tres, vamos a decir, asignaciones, A1, A2 y A. ¿Qué significa cada uno? A1 corresponde a la señal
A del bloque 1. A2 corresponde a la señal A del bloque 2, los valores que va cogiendo dicha señal. Y A sola, será el resultado final de la señal A cuando se aplique la matriz de resolución a la señal A1 y A2. Entonces, con los valores de tiempo informados en esta imagen, bueno, antes de empezar a dibujarlo, antes de empezar a plasmar esos valores, a tener en cuenta de que estas asignaciones van a llevar siempre un retardo delta, es decir, no son asignaciones inmediatas. Por lo tanto, siempre vamos a jugar en esos tiempos de el instante que nos toque más delta, el instante que nos toque más delta, y así consecutivamente. Entonces, ¿cuál es el primer tiempo en que nos vamos a encontrar? El tiempo cero, eso está claro. Luego nos encontraríamos el tiempo delta, pero, bueno, lo voy a plasmar de todas formas. Luego, ¿cuál sería? 5 más delta. Luego 15 más delta. Luego nos tocaría 20 más delta, que no dejan de ser los valores que he plasmado en esta parte. Luego 35 más delta, pero 35 como 75 no lo voy a plasmar porque solo obedecen a la señal B. Y aquí tengo intención de rellenar los valores de la señal A. Entonces estos dos les voy a omitir. Entonces de 20 pasamos a 40, que es 40. Voy a poner 40 más por no perder el tiempo en dibujar la delta. Luego tenemos 45. Después del 45 tenemos el 55. Después del 55 tenemos el 60, que sería de esta parte, del bloque 2. Del 60 pasamos al 80. 85. 95. Y casi lo consigo. 100. Bien, como he dicho, repito, todos estos son tiempos más delta. No los he puesto por no perder el tiempo, pero importante que dé ese detalle. Entonces, empezamos. Se declaran 4 señales, de las cuales solo me interesa por ahora la primera, que es la A, la cual no va inicializada, por lo tanto, va a tomar el valor U. O sea, esto no tiene discusión. Ahora, ¿qué pasa? Esperamos 5 segundos y me voy a ceñir primero en el bloque 1. Bueno, miento, voy a ir alternando para que sea un poco más fácil de entender. Empezamos en 5. A los 5 nanosegundos más delta, porque repito otra vez, no es inmediata, va a valer 1. Luego va al 15. En el instante 15 va a valer 0. En el instante 20 va a valer 1, tanto A1 como A2, porque también tenemos este proceso aquí. Entonces, 1 y 1 para cada una. En el instante 40, le toca a A2, que es del bloque 2. Aquí va a valer 0. Bien, ahora nos vamos al instante 45. Instante 45. Sí, en el instante 45 va a valer 1. En el instante 55 va a valer 0. En el instante 60 va a valer 1 y 1 también aquí. Va a valer 0. Instante 80 va a valer 0. Vale. En el instante 85 aquí va a valer 1. En el instante 95 va a valer 0. Y en el instante 100 va a valer 1. Aquí se puede observar que va a valer 1, mientras que A2 va a valer, si no me confundo, también va a valer 1. Voy a marcar una línea para distinguir este intervalo y continuamos. ¿Qué nos dice la tabla de resolución cuando nos encontramos dos drivers, en este caso serían dos drivers de la misma señal? Bien, pues nos dice que cuando nos encontramos un valor U, independientemente del valor de la otra señal, valdrá U. Es decir, aquí vamos a tener
U. Aquí también va a haber una U, ya que arrastramos ese valor. Aquí también va a haber una U. Lo voy a dibujar para que a lo mejor quede un poco más claro, pero creo que no haría falta. Aquí también sería una U. Aquí sería un 1, aquí sería un 0. Estoy simplemente arrastrando los valores de la señal. 0 y 0. Entonces, lo dicho, siempre que haya una U, independientemente del otro valor, será una U. Entonces, U y U. Si coinciden, será el valor de la señal, de la misma señal. Es decir, si hay dos unos, será un 1. Si hay dos ceros, será un 0. Cuando no coincidan, se mostrará como valor X. Entonces, aquí coinciden 1, aquí no coinciden X, aquí no coinciden X, aquí coinciden en el 0, pues por lo tanto 0. Y me falta 1, que es el último. Como coinciden 1 y 1, pues 1. Ahora lo que toca es llevar los valores de la señal A la tabla general. Pero bueno, no solo he puesto los instantes de la propia señal, sino que he puesto los instantes también de la señal B. Por ejemplo, se puede ver que el instante 35 y 75 más delta que atañe a la señal B, pues también figuran en él, tanto aquí como aquí, por poner un ejemplo. Simplemente lo he puesto para no perder tiempo en los siguientes pasos que voy a dar. Pero bueno, como he dicho antes, voy a ir señal a señal. Como ahora toca informar de la variable de la señal A, nos ceñimos a ella. Entonces, empieza en U, ya que no se inicializa en ningún momento, y se mantiene en ese valor hasta 20 más delta. En 20 más delta cambia a 1. Luego vuelve a cambiar en 40 más delta a X, que se mantiene hasta 55 más delta, que vale 0. Recuerdo de que todos estos valores se aplican en el instante que corresponda más delta, nunca en el instante inmediato. Bien, en 55 más delta ya lo tenemos, 60 más delta es un 1, luego en 80 más delta es una X, que se mantiene así hasta 95 más delta, que es un 0. Y por último, 100, que siempre se me olvida, en 100 más delta, que la señal toma el valor de 1. Con esto hemos finalizado por completo la señal A. Ahora tocaría pasar a la señal B. Como ahora toca plasmar los valores de la señal B, he ido eliminando del fragmento de código aquellas instrucciones propias de A. Es decir, en el bloque 1 pues he ido tachando aquellas instrucciones que ya no me interesan, para que no me confunda a la hora de asignar los valores a B, y lo mismo con el bloque 2, que era único y exclusivo de la señal A. La señal B le va a suceder más o menos lo mismo como la señal A, es decir, se le hará una asignación en delta, tendrá una pausa, se volverá a ejecutar otra asignación, volverá a tener otra pausa, y así hasta llegar al instante 100, que es el que nos piden. Pero hay un añadido más, y es que B está vinculada a la señal C. Todo cambio que surja en B se aplicará a C pasado 10 nanosegundos siempre y cuando B sea estable. Entonces empezamos. Voy a pintar a la vez tanto B como C, ya que están vinculadas. Entonces, al arrancar la ejecución, a exactamente igual como sucede en la señal A, como ninguna está inicializada, van a tener las dos el mismo valor, que es el valor por defecto de ST de logic, que es U de indefinido, undefined. Bien, una vez ejecutado o declaradas esas señales, entrará en funcionamiento el primer bloque, donde B en el instante 0 más delta tomará el valor 0. Y como B ya ha cambiado, llamaremos a esta instrucción concurrente, donde nos debemos de preguntar si C valdrá 0 en 10 nanosegundos. Es decir, C siempre será más 10 a lo que tenga B. Así que lo voy a anotar aquí para que me sea también más sencillo de leerlo. Entonces seguimos. Después de 0 esperamos 5 nanosegundos y B cambia a 1. Entonces B en 5 más delta
más delta por lo mismo que a, es decir, esta asignación no es inmediata, lleva siempre un retardo delta. Entonces, al cambiar b, volvemos a ir a esta sentencia concurrente y nos debemos de preguntar si c valdrá 1 en 15 nanosegundos. Después de 5, se ejecuta b a los 20. Vale, pero antes tenemos esta planificación. Esta planificación se hace en el mismo instante. ¿Por qué en el mismo instante? Porque lleva la coletilla after 10 nanosegundos. Es decir, aquí ya prescindimos de delta. Entonces, a los 10 nanosegundos, ¿valdrá C 0? No. ¿Por qué? Porque B ha cambiado. Entre 0 y 10 ha cambiado 1. Por lo tanto, no será 0. Será el valor previo al que tenía. Y voy a hacer como en uno de los ejercicios, eliminar las planificaciones para no confundirme. Bien, seguimos. Después de esto, nos tenemos que preguntar si en 15 nanosegundos, porque esta también está planificada, va a valer 1C. Y en este caso sí. En este caso sí va a valer 1 porque B no ha cambiado. No ha cambiado en este transcurso de tiempo. Por lo tanto, ahí sí C toma el valor de B. Bien, sigo. Después de los 15, entramos en los 15 más delta, que es esta asignación, donde B valdrá 0. De ahí que sea importantísimo el entender lo que es una asignación inmediata con una asignación con ese retardo delta, porque es que si no nos rompe el esquema de todo este ejercicio. Entonces, acto seguido, entra otra vez esta instrucción concurrente donde nos preguntaremos si C valdrá 0 en 25 nanosegundos. Vale. Después de estos 15, nos vamos a 35. En 35 más delta valdrá 1. Pero hemos dicho que tenemos esta planificación. Y esta planificación efectivamente hará que valga 0. Porque desde que se ha efectuado hasta este instante, la variable ha sido constante. Ha sido más que constante, estable. Por lo tanto, tomará ese valor. Entonces quito esta de la planificación, porque ya la tenemos hecha. Y como había dicho antes, en el instante 35 más delta vale 1, que aquí lo tenemos. Entonces nos preguntaremos si C valdrá 1 en 45 nanosegundos. El siguiente intervalo para B es 40. En 40 vale 1. Entonces, misma pregunta. ¿Valdrá 1 en 50 nanosegundos? Y aquí hay un detalle muy importante. Pasado este intervalo, los 40, se asigna y automáticamente, como no hay ningún wait, no hay ninguna pausa, no hay ninguna espera, vuelve otra vez aquí al inicio. Es decir, de aquí saltamos a aquí. Por lo tanto, este 1 se va a sobreescribir y va a ser un 0. Entonces no va a ser 1 en 50 nanosegundos, sino 0 en 50 nanosegundos. Y ahora tratamos pues esta asignación, esta planificación, a ver si es verdad que puede ser que C valga 1. ¿Puede valer 1C? No. ¿Por qué? Porque en el instante 40 ha cambiado a 0, es decir, no ha sido estable. Por lo tanto, valdrá 0. Y la quitamos de nuestra planificación. Vale. A los 45, después de esta asignación, es decir, después de volver otra vez a empezar, se vuelve a ejecutar a los 45 nanosegundos. A los 45 nanosegundos más delta, B vale 1. Entonces, volvemos a preguntarnos si C valdrá 1 en 55 nanosegundos. Y ahora entra en juego estas planificaciones. ¿Por qué? Porque el siguiente intervalo es 55 y tenemos antes una que es 0 en 50. ¿La variable C podrá valer 0 en 50? Y es no. ¿Por qué? Porque desde que se ha planificado hasta antes de hacerse efectivo el cambio, ha cambiado la señal
B, el valor de la señal B. Por lo tanto, será 0, o mejor dicho, mantendrá el valor estable, que es el previo a este, que es el de los 25 nanosegundos. Lo digo de otra forma, si por lo hemos tenido la suerte de que la señal se ha mantenido, es decir, se ha mantenido el C, pero si hubiese sido otro valor, nos hubiese pasado como antes. No podríamos haber asociado ese último valor. Tenemos otra planificación más, que es 1 en 55, ya que B no salta hasta los 60. Entonces, ¿en 55 puede ser 1? Pues sí, puede ser 1, porque la señal de B se ha mantenido estable. Por lo tanto, aquí se puede colocar un 1 y quitar esta planificación. Me paso quitando planificaciones. Mejor así, para que quede un poquito mejor. Continuamos con B. Ahora se ejecuta en los 55 nanosegundos más delta. En los 55 nanosegundos más delta va a valer 0. Entonces, ¿valdrá C0 en 65? Bien. Después de 55 nos vamos a 60. No, perdón, a 60 no, porque eso sería de la señal A, la cual ya no nos interesa. Sería 75. En 75 la señal va a valer 1. Entonces en 75 más delta vale 1. Y tenemos previamente esta planificación, que si valdrá C0 en 65 nanosegundos, pues como la señal B ha sido estable, sí va a valer 0 en ese instante. Entonces quitamos esto de aquí. Entonces, una vez aplicado el cambio C, hemos asignado previamente el valor 1 a la señal B, y como hemos asignado un valor que cambia del instante anterior, que era en 55, pues otra vez nos tenemos que volver a preguntar si C puede valer 1 en 85 nanosegundos. Seguimos con la asignación de B, y de 75 el siguiente instante es 80. En 80 delta valdrá 1, pero sucede lo de antes. Acto seguido a esta asignación volvemos hacia arriba. Por lo tanto, se va a sobreescribir y va a valer 0, porque directamente machaca ese valor. Dicho de otra forma, podríamos prescindir de esta instrucción en B, pero bueno, por ver el flujo del código, pues bueno, aún así la pinto. Entonces, como ha vuelto a cambiar B, pues hay que preguntarse si C en el instante 90 puede valer 0. Bien, entonces tenemos una planificación de 1 en 85. Es decir, C puede valer 1 en el instante 85. Pues no, porque ha habido un cambio. Y se sobreescribirá, o mejor dicho, se pondrá el valor estable que tenía previamente. Entonces ese valor es el 0. Y acto seguido, en el 85 también, pero en el 85 más delta vuelve a cambiar B. Y B ahora vale 1. Entonces ponemos 1 aquí. Como vuelve a cambiar la señal, nos preguntamos si C en 95 puede valer 1. Elimino esta asignación que le acabo de hacer y me meto con la siguiente, que es 0 en 90. Y ¿puede valer C0 en 90 nanosegundos? Bueno, pues este 0 no va a ser, por decirlo así, porque ha cambiado a 1. Entonces sería este 0, aunque es el mismo valor, es exactamente lo que ha pasado antes. Pero bueno, para que se vea, para seguir esa lógica en que si el instante cambia, o mejor dicho, esa planificación hace que antes de que se asigne esa variable, esa señal, mejor dicho, ese valor a esa señal, ha cambiado el valor previo, pues se utilizará aquel que era estable anteriormente. Y esto es en el instante 90. Entonces, una vez aplicada esa planificación, pues elimino
este dato y vuelvo a la siguiente. ¿La siguiente cuándo es? El 95. ¿Puede valer C1 en 95? Pues como B ha sido estable, pues sí, evidentemente va a poder valer ese valor. Así que esto también fuera. Sigo. La siguiente planificación para B es en el instante 95. 95 más delta. Por lo tanto, 95 más delta, B va a valer 0. Y habría que preguntarse si C en el instante 105 va a valer 0. Pero como el enunciado nos piden únicamente, o mejor dicho, de rango 0 a 100 nanosegundos, pues esa pregunta no nos la vamos a hacer porque se va a quedar así. Ya solo queda informar de la señal D, que la señal D simplemente es un retardo de tipo transport sobre el valor que tenga B después de 10 nanosegundos. Esto simplemente, como lo que comenté al principio, es una copia literal de B, pero con ese desfase. Entonces, como la señal D no está bien inicializada, también parte con el valor por defecto del tipo de variable que es stlogic. En este caso es la U como resto de señales. Entonces, B cambió a 0 en el instante 0 más delta. Entonces D, como hemos dicho que tiene un desfase de más 10, pues será en 10 nanosegundos. No en 10 más delta, sino en 10. Luego B cambió a 1 en 5, por lo tanto valdrá 1 en 15. Luego cambió en 15, por lo tanto será 25. Luego cambió 1 en 35, por lo tanto nos iremos a 45. Y repito, no en el instante delta, sino en el mismo instante. Después del 45 nos encontramos en el 40, por lo tanto en el 40 será el 50 de D. Después tenemos 45, que será el 55 de D. Luego está el 55, que será el 65 de D. Esto es un 0, no un 1. 0, 0, 0, 0, 0. Luego en el 75 será 85. En 85 valdrá 1D. En el 80 será 90, valdrá 0. En el 85 será 95, valdrá 1. Y en el 105 valdrá 0, pero como solo nos piden hasta el, nos piden hasta el instante 100 nanosegundos, pues lo dejamos ahí. Pues con los valores ya de cada señal he quitado el enunciado, he quitado el fragmento de código para poder hacer hueco y meter tanto la tabla de los valores de las señales como el cronograma que vamos a usar para plasmar esas señales en él. Entonces, lo primero que voy a hacer es limpiar un poco la tabla, ya que hay asignaciones que no me interesan de cara al cronograma, que son por ejemplo estas asignaciones tanto de la señal C como de la señal B, y las voy a ir quitando una a una. Y bueno, aunque este ejercicio no es complicado, hay que tener muy claro cómo funciona el tema de las asignaciones en tiempo delta, así como el retardo tanto inercial como de transporte, ya que creo que de los ejercicios que he ido realizando, este es donde más impacto puede llevar el no dominar esa parte. Y sí es cierto que he ido bastante más lento que los otros ejercicios, pero es que o lo hago así o nos perdemos todos, incluido yo el primero. Así que siento mucho esta lentitud a la hora de plasmar este ejercicio, pero creo que una vez entendido el concepto de cómo se hace este tipo de ejercicios, pues bueno, ya se puede coger otra velocidad y por lo tanto hacerlo mucho más rápido. Así que bueno, yendo al tema. Empiezo con la señal A, la cual vale U hasta el instante 20, 20 más delta, que ahí valdrá 1.
una vez vale 1 hasta el instante 40, donde a partir del instante 40 vale x. X se plasma igual que la señal U. Entonces viene bien, en este tipo de casos, informar del valor de la señal. Es decir, finalizo primero esto y ahora intento explicar esto que acabo de decir. Entonces vale x hasta el instante 55, que instante 55 más o menos que hay por aquí. Después, en el instante 55 vale 0 hasta 60. A ver si atino. Vale. Luego en el instante 60 vale 1 hasta el instante 80, que vuelve a valer x. Esto vale 1 hasta el instante 80, que vale x, y x dura hasta el instante 95, que más o menos está por aquí. 95. Vamos a ponerla aquí mejor para que se vea un poquito mejor. Que valdrá 0 y tendrá una subida de 1 en el instante 100. Entonces nos seguimos a los instantes que nos piden, que es del 0 al 100. Vale, como decía antes, tanto la señal X como la señal U se dibujan en el mismo, vamos a decir, en el mismo rango, en la misma línea deliminatoria del cronograma. Entonces hay veces que interesa, pues por ejemplo, poner la leyenda de cada señal. Aquí vale U, aquí vale 1, aquí vale X, aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale X, y aquí vale 0, y por último aquí valdría 1. Bueno, esto se puede hacer bajo esta situación, o yo personalmente diría que se hiciese siempre, ya que también es, bajo un primer golpe de vista, la forma de corregir el ejercicio, pues creo que puede ayudar a hacerlo más rápido y por lo tanto a que se equivoquen. Pero bueno, eso ya lo dejo a cada uno. Bien, entonces seguimos. Ahora la señal B empieza valiendo U, pero inmediatamente después vale 0. Vale 0 hasta los 5 nanosegundos, que más o menos cae por aquí, donde valdrá 1 hasta los 15. Entonces los 15 más o menos están por aquí. En los 15 vuelve a valer 0 aquí y valdrá 0 hasta los 35. Entonces hasta los 35, 0, que más o menos es esta altura. Después de los 35 valdrá 1 hasta los 40. Entonces por aquí un 1 hasta los 40. Entonces después de los 40 valdrá 0. Valdrá 0 hasta los 45. Que los 45 valdrá 1 hasta los 55, que más o menos caen por aquí, que valdrá 0 otra vez. No me están siendo muy rectas las líneas, pero bueno, creo que se ve. 55 hasta los 75, que volverá a valer 1. Hasta los 80, que volverá a valer 0, un poquito más recta, y será 0 hasta los 85, más o menos ahí, son los 85, que volverá a valer 1, hasta los 95, que hemos dicho que más o menos que por aquí, y de ahí ya será 0.
Y por seguir más o menos la misma tónica que en la otra señal, primero si soy capaz de poner una línea recta, pues no está de más, pues bueno, pues por no dejarlo cojo, aquí empieza valiendo U, luego es un 0, luego es un 1, luego es un 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. Por la siguiente señal, en este caso es la señal C. Empieza valiendo U hasta los 15. Entonces, U hasta los 15, que más o menos es por aquí. Luego en los 15 pasa 1 y se mantiene en 1 hasta los 25, que más o menos es por este punto. En los 25 valdrá 0 hasta los 55. Hasta los 55, que será más o menos por aquí. En los 55 valdrá 1. Y se mantendrá en ese valor hasta los 65, que más o menos es esto. Y ya aquí valdrá 0 hasta los 95. Y en los 95 valdrá 1, como se puede ver en la tabla que hemos dibujado. Entonces, 1 aquí y fin. Y bueno, 1, 0, 1, 0, 1. Y ya por último, la señal D, que empieza en U hasta los 10 nanosegundos, que los 10 nanosegundos baja hasta 0, hasta los 15, donde los 15 sube a 1 y sube a 1 hasta los 25. En los 25 vuelve a bajar a 0, más o menos por ahí, a 0, hasta los 45, que los 45 vuelve a subir a 1, luego en los 50 valdrá 0, valdrá 0 en los 50, hasta los 55. Esta señal, como podéis ver, es un calco de la señal B, pero con ese desfase de 10 nanosegundos. Entonces, a ver si no me pierdo, en los 55 sube a 1, que se mantiene en 1 hasta los 65. En los 65 baja a 0 hasta los 95. Y en los 95, no, hasta los 95 no, hasta los 85, uno que se emociona. En los 85 sube a 1, dura 1 hasta los 90, en los 90 vuelve a bajar a 0 y vuelve a subir a los 95. Y en los 95 pues ya vale 1 hasta el instante 100, que es el que nos piden. Entonces esto es una U, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, 0, 1, 0 y 1. Y el ejercicio ya está hecho. Y este es el último, por lo tanto espero que estos 4 ejercicios, creo que han sido al final, pues bueno, den al menos, vamos a decir, las nociones básicas de cómo plasmar los cronogramas. Si es cierto que si vais con una pequeña base previa del libro, pues seguramente estos vídeos pues los podáis omitir o incluso aplicar
vamos a decir, nuevas estrategias o estrategias mejores que estas, porque evidentemente las mías ni mucho menos son las mejores, ya que entre otras cosas, para explicarlo, pues o vas poco a poco, pausado y un poco aburrido, no voy a decir que no, o creo que no hay forma de explicarlo bien, al menos a mí no se me ocurriría. Espero que os sea de ayuda y bueno, si tenéis alguna duda, pues por ahí andaré, digo yo. Venga, hasta luego pues.